En la primera etapa de aprendizaje, el lenguaje oral es de suma importancia, ya que este siembra las bases para el resto de la vida académica del niño. El niño desarrolla su realidad gran parte durante la escuela, rodeado de sus compañeros y acompañado del docente. En esa etapa, el docente cumple un papel fundamental. Veámoslo a continuación. Un aspecto fundamental del desarrollo oral del niño son las diferentes formas de relacionarse con los demás y el mundo en general. En esta primera etapa, el niño comienza a establecer relaciones sociales. Es importante que exista una diversidad en los modos que el niño utiliza para relacionarse, dependiendo del contexto. Es decir, el niño aprende a diferenciar entre el lenguaje utilizado con su maestra y el lenguaje utilizado con sus compañeros. Adicionalmente, la interrogación constante de lo escuchado por el niño nos lleva a hacer un análisis acerca del lenguaje y contextualizarlo. Por ejemplo, el niño se pregunta por qué se utiliza determinado vocabulario y cuál es el objetivo de esta comunicación, entre otras preguntas. Sorprendentemente, la lectura influye significativamente en el lenguaje oral, ya que el niño sumergirse en el mundo de la lectura aprende vocabulario formal e informal acorde del contexto del libro. La lectura fortalece también el pensamiento crítico, lo cual ayuda a construir su identidad como sujeto al mismo tiempo que genera una voz crítica propia. Otro punto importante es el observar y escuchar al maestro con el fin de aprender un lenguaje no verbal que le beneficie al momento de expresar sus ideas con seguridad dentro y fuera del aula. Por ejemplo, el docente de la clase de español, al exponer un tema de clase, gesticula cada frase y con lo cual ayuda al entendimiento al niño a la vez que éste aprende por imitación para utilizarlo en sus discursos. El interés del niño por participar activamente en clase es de suma importancia, debido a que esta participación le brinda seguridad de sí mismo al tiempo que aprenda a controlar sus tiempos durante el discurso, es decir, cuándo parar de hablar, cuándo seguir, cuándo pedir la palabra y cuándo ceder el turno. Por otra parte, el niño aprenderá a perfeccionar todas las reglas sintácticas y morfológicas de la lengua, es decir, errores en oraciones como el niño ha rompido el vaso ya no deben presentarse con frecuencia. Finalmente, el interactuar con hablantes provenientes de otras regiones del país les ayuda a reconocer la variedad lingüística del dialecto castellano. El papel del maestro en el desarrollo del niño es crucial. Veamos por qué. Él debe diseñar situaciones didácticas acorde al infante con determinado fin. En primer lugar, el maestro debe trabajar en las aulas el dominio formal y la argumentación desde la primera etapa del aprendizaje, o de lo contrario, esa tarea va a ser casi utópica. Por ende, destinar tiempo a esta actividad es vital. En adición, el docente debe fomentar la participación de los estudiantes y para esto existen variedad de actividades tales como trabajos en grupo, exposiciones grupales, discusiones de clase, entre otras. Otra tarea fundamental es propiciar espacios para la construcción de una voz propia, ya sea contar anécdotas, experiencias o hacer exposiciones. Claro que esto siempre es acorde al estudiante, debido a que cada uno de ellos tiene diferentes formas de aprender. Sin embargo, recordemos que el niño siempre está jugando. Él aprende jugando. Si el docente desea fomentar seguridad en sus estudiantes y que sean convincentes a la hora de utilizar el lenguaje oral, sus actividades deben estar enfocadas hacia este objetivo. El docente debe crear espacios en los cuales los niños puedan hacer uso del pensamiento crítico que han creado en el aula. Por ejemplo, debates y exposiciones en los cuales se habla acerca del libro que se ha leído en clase o sobre un tema de interés común entre los niños. No obstante, estos espacios no deben ser realizados esporádicamente, se deben realizar de manera consistente y sistemática en el aula, de tal manera que los niños se acostumbren a emitir juicios de valor. Todo esto con intervención del docente cuando sea necesario corregir al niño acerca de la propiedad de sus argumentos y de su pertinencia dentro del aula. De esta manera, el docente también logra hacer un análisis de cómo se desarrollan estas actividades en clase y así logra evaluar su utilidad,
Por lo tanto, si llega a notar que los niños no se sienten cómodos durante estas interacciones, el docente debe modificarlas. Aparte de las exposiciones y debates, el docente también construye la oralidad por medio de actividades de observación, experimentación, como manualidades y juego, en las cuales se crean contextos de interacción que favorecen el desarrollo del lenguaje. Esto se debe a que el niño debe jugar y manipular objetos para el desarrollo de sus capacidades motrices. Otra manera en la cual el docente fomenta la construcción de la oralidad en el aula es a través del trabajo en grupo. El profesor debe agrupar a los niños según sus habilidades y asignarles un trabajo para realizar de manera grupal, y así el desarrollo de sus habilidades sociales se incrementa. No solo en términos de la creación de espacios para la discusión, el docente es fundamental, también lo es en términos de creación de bases lectoescriturales para que los niños no solo en estos espacios de debate digan sus ideas, sino que también organicen y profundicen sus conocimientos críticamente. De esta manera, los niños serán capaces de afrontar las situaciones comunicativas que se les presenten en la vida adulta de una manera argumentativa, coherente y profunda. Sin embargo, el docente y los niños no son los únicos que deben hacer parte de la construcción del conocimiento, también los diferentes miembros de la comunidad escolar. Así el niño sentirá un mayor apoyo de parte de su institución, lo cual mejorará significativamente su progreso y proceso. Cuando hablamos de las prácticas sociales del lenguaje, nos referimos al uso que se le da al lenguaje en sociedad y no solo dentro del aula. No solo se usa el lenguaje oral en la sociedad, sino que también se manifiesta de manera escrita. Como consecuencia, el docente y la escuela deben invitar a los alumnos desde la primera etapa y a través de temas de interés y desde su perspectiva a que escriban para trascender las paredes de la escuela. Asimismo, el docente y la escuela deben motivar a los alumnos para que reflexionen acerca de las implicaciones que conlleva producir un discurso en sociedad por medio del estímulo, la explicación y la guía por parte del docente. También, la escuela y el docente juegan un papel fundamental en la aceptación de la variedad lingüística del país, ya que son los encargados de evitar la discriminación lingüística en el aula, por medio de la inclusión de los diferentes dialectos, aceptando que ninguno está bien ni mal, que ninguno es mejor que otro, son simplemente diferentes y de igual valor, entendiendo que la variación es inherente al lenguaje. Podemos concluir de lo anterior que el proceso del lenguaje oral es una cooperación en su mayoría entre el maestro y el estudiante, debido a que el maestro, además de ser constructor de espacios de argumentación y constructor de puentes entre las instituciones educativas y los estudiantes, debe motivar al estudiante por medio de las diferentes actividades didácticas y el estudiante debe mostrar interés en su proceso para que éste sea más eficiente.